Buenos días con todos los presentes. Soy el doctor Walter Vizcarra. En esta oportunidad vamos a hablar sobre semiología nefrológica, que nos está pendiente, que me encargaron, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de los motivos de consulta más comunes en nefrología, que puede ser a veces por edemas, por cólicos, por trastornos en la micción o por dolor lumbar, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los edemas, como ustedes saben, hay múltiples causas de edema y los mecanismos de estos son, bueno, por aumento de la presión hidrostática a nivel venoso, como podría ocurrir, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por disminución de la presión oncótica plasmática, que podría ser secundario desde un problema renal, como la pérdida de proteínas, como es el síndrome nefrótico, ¿no? Hasta un problema, y también el nefrítico, hasta un problema por falta de producción, ¿no? Como suele ocurrir en la cirrosis hepática, o también un problema en la absorción de proteínas, ¿no? A nivel digestivo, una mala absorción intestinal. Aumento de la permeabilidad capilar, como suele ocurrir, por ejemplo, en el edema neurótico, ¿no? Que le da un edema más duro debido a este aumento de la permeabilidad capilar, o por disminución de la reabsorción linfática, ¿no? Cualquier problema de absorción linfática, etcétera, etcétera. Cuando ves ahí, habla de los edemas y la relación con la volemia. En realidad, un paciente con problema a nivel renal te puede generar no solo edema de miembros inferiores, sino hasta a las arcas. Y sus mecanismos en realidad no solo es por disminución de la presión oncótica. Como ves, pacientes que tienen problemas con la volemia, lo que tienden a hacer es activar tu sistema renina-angiotensina para retención, ¿no? de sodio, retención de agua. Entonces, eso es cuando tienes un problema de hipovolemia, ¿no? Pasa en la insuficiencia cardíaca, pasa en la cirrosis hepática y pasa también en el síndrome nefrótico. Pero un paciente que está, por ejemplo, con insuficiencia renal, generalmente, no siempre, cursa con oliguria. Y como hay oliguria, en este caso más bien hay retención de líquido, pero no es secundario a la activación de este sistema, ¿no? Sino es por hipervolemia, por la falta de eliminación de líquido. Entonces, por eso es que un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal o glomerulonefritis aguda, te puede causar edema. A lo que vamos es que un paciente renal te puede hacer edemas por varios mecanismos, ¿no? Tanto por aumento de la presión hidrostática, sobrecarga hídrica cuando está oligoanúrico, como por pérdida de proteínas, cuando hay un problema a nivel del glomérulo renal, ¿no? Entonces, ahí tienes, por ejemplo, el síndrome nefrótico, ¿no? Que te habla de la pérdida de proteínas. Y al perder proteínas te va a generar, por un lado, a tu mano izquierda, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica, y eso va a generar la estimulación de estos factores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona para la retención de agua y sodio, lo cual se va a asociar al edema. Pero también va a haber un aumento del volumen plasmático por la retención primaria renal de agua y sodio, por la oligonuria que suele cursar. Y al haber este aumento de la presión hidrostática, también va a haber extravasación, ¿no? Por el aumento de la presión hidrostática y edema. O sea, los mecanismos son multifactoriales para la generación de edema en un paciente renal. El edema, ya sabes, este es tu signo de la fobia o de Bodet, y lo vas graduando de acuerdo al tiempo, ¿no? Que demora en regresar y a la profundidad con la cual se hunde.
clasificándolo en cruces, ¿no? Ahora, ¿cómo enfocas al edema? El edema, primero tienes que ver si es bilateral, unilateral o, dicho de otra forma, simétrico o asimétrico. Causas de edema asimétrico, podrías pensar en una trombosis venosa profunda, un edema por traumatismo, ¿no? Por la reacción inflamatoria que ocasiona, un linfedema por una obstrucción linfática, una vasculitis, ¿no? O distrofia simpática. En la parte inflamatoria hay agregarle, por si no te queda claro, infeccioso, ¿no? Una celulitis, algo local. Mientras que un edema simétrico habría que diferenciarlo si es cardíaco, hepático. Muchas veces se olvidan de la insuficiencia venosa. No te olvides que en las venas hay válvulas que hacen que la sangre vaya de abajo hacia arriba, que retorne al corazón. Cuando estas válvulas fallan, uno tiene una insuficiencia venosa que puede ser superficial o profunda, ¿no? No es lo mismo que las varices probablemente sean una consecuencia de esta insuficiencia venosa, pero lo que también va a ser una consecuencia es el edema, ¿no? El edema renal, y otra cosa que a veces se olvidan es de la desnutrición, ¿no? De las pérdidas de proteínas por una mala absorción intestinal. Entonces eso también te puede generar un edema simétrico, o el edema angioneurótico, ¿no? Que son una forma de reacción alérgica que puede ser sistémica o local también, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocaríamos el edema? Dice aproximación diagnóstica. Hay que ver si el edema es unilateral o si es bilateral. Si el edema es unilateral, estaremos viendo si está asociado a signos flogósicos. Si se está asociado a signos flogósicos, sospechamos de algo infeccioso, ¿no? Caso contrario, habría que descartar trombosis venosa profunda y para eso realizarle un ecodoppler, ¿no? Pero si el edema es bilateral y peor aún si está en la nasarca, ahí tendremos que ver el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, si le encuentras ingurgitación yugular, hepatomegalia, ritmo de galope, probablemente sea por una insuficiencia cardíaca y habrá que realizarle un ecocardiograma, ¿no? En cambio, si hay signos, estigmas hepáticos, un poquito ahí de circulación colateral, ascitis, ingurgitación yugular, también podría haber acá, más que todo el reflujo hepatoyugular, o telangiectasias, ¿no? Las telangiectasias, hay muy pocas patologías que la producen, dentro de eso está la cirrosis, entonces el edema asociado a cirrosis. Y si tienes albúmina baja, habría que ver si el problema es nefrótico, pero para eso tendría que tener una proteinuria positiva, o clínicamente te diría la orina espumosa. Lo malo es que hay varias causas de orina espumosa, no es exacto. Entonces, más exacto es medir la proteinuria. Pero si tiene, es algo que suma, y todo lo que suma lo tienes que agregar, ¿no? En cambio, si no tiene proteinuria, ya es un síndrome de malabsorción probablemente, ¿no? Sea más el problema a nivel digestivo, ¿no? ¿Y por qué no cirrosis? Porque no encontraste esos estigmas hepáticos, ¿no? De hipertensión portal. Entonces, en general lo que pasa en el edema es una salida de líquido del intravascular al espacio intersticial, ¿no? Al extracelular. Doctor, está mal porque los dos son extracelular. Bueno, tienes razón. El líquido intravascular también pertenece al extracelular. Siendo más específico, sale al intersticial, ¿no? Eso es lo que va a generar el edema. Y al generarse ese edema se va a dar una disminución de la perfusión renal. Claro, recordemos que el líquido está saliendo a expensas del intravascular. Entonces es menor la perfusión que le voy a dar al riñón. Eso que va a ocasionar que disminuya mi filtración glomerular, y si disminuye mi filtración glomerular va a disminuir obviamente mi excreción de sodio y agua a nivel tubular. Entonces acá es donde viene el famoso síndrome cardiorrenal, ¿no? El síndrome cardiorrenal hay 5 tipos, acá tienes unos 4. El síndrome cardiorrenal tipo 1 es cuando una insuficiencia cardíaca aguda te da una insuficiencia renal aguda.
Entonces digamos que una hemorragia, no, hiciste un infarto agudo de miocardio, buena parte de tu ventrículo izquierdo, en la base septal, está isquémico, infartado, necrótico ya más bien. Entonces el corazón va a estar en insuficiencia cardíaca, no va a haber un buen gasto cardíaco y te va a hacer una insuficiencia renal aguda, prerrenal, ¿no? La insuficiencia aguda renal puede ser la prerrenal por hipovolemia, por hipoperfusión, ¿no? En este caso sería por hipoperfusión, porque el corazón no está contrayéndose adecuadamente, ¿no? Ese es el síndrome cardiorrenal tipo 1, una insuficiencia cardíaca aguda que te da una insuficiencia renal aguda. El cardiorrenal tipo 2 es una insuficiencia cardíaca crónica, paciente con ventrículo izquierdo hipertrófico, secundario a una estenosis de la válvula aórtica, por ejemplo. Entonces, estos pacientes, ¿qué tienden a hacer clínicamente? Síncope, ¿no? Hipoperfusión, frialdad distal, podrían ser hasta shock cardiogénicos si se complican, ¿no? Pero a lo largo del tiempo esa estenosis aórtica va a ir evolucionando, ¿no? Leve, moderada, severa. Y crónicamente esta insuficiencia cardíaca crónica, a la par que va evolucionando también la insuficiencia renal crónica. Ese es el síndrome cardiorrenal tipo 2, una insuficiencia cardíaca crónica que te lleva a una insuficiencia renal crónica. Entonces, el cardiorrenal tipo 3 es más bien una insuficiencia, cambiamos ahora, renal, que te lleva a una insuficiencia cardíaca aguda. Digamos que, ¿qué te podría causar una insuficiencia renal aguda? Ya no vamos a poner un ejemplo de prerrenal, pondremos un ejemplo renal. Por ahí te quieres tomar una tomografía, dices con contraste mejor para ver todos los órganos, y justo eres alérgico al contraste, o te recetaron AINES para tu infección urinaria, aminoglucósidos para tu infección urinaria. Entonces haces una necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal aguda. Y como haces insuficiencia renal, por ahí puedes hacer sobrecarga hídrica, porque no estás orinando, ¿no? Y esa sobrecarga hídrica, ¿quién la va a tener que aguantar? El corazón, ¿no? Entonces puedes generar una insuficiencia cardíaca aguda secundaria a una insuficiencia renal aguda. Ese es el cardiorrenal tipo 3. El cardiorrenal tipo 4 es un renal crónico que fácil y por ahí desarrolla, por ejemplo, su hipertensión arterial, y a la larga eso te va a llevar a una insuficiencia cardíaca crónica en las dos, ¿no? Hay un quinto, que es el síndrome cardiorrenal tipo 5, que por ejemplo, una hemorragia masiva, un shock hipovolémico o séptico, los dos hacen insuficiencia al mismo tiempo, ¿no? No uno al otro, ¿no? Y es que corazón y riñón están muy pegados, como puedes ver. En todo caso, cuando hay edemas, corres el riesgo que por la disminución de la expresión de sodio y agua, el paciente pueda hacer una falla renal, ¿no? Independientemente de la causa del edema, mira, o sea, puede ser causa y consecuencia a la vez. Hay quienes normalmente, ¿cómo son tus riñones? Por si acaso, ahí estás viendo la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no? ¿Cómo le conviene estar para tu riñón a la arteriola aferente? Porque esto es, como ves acá abajo, presión glomerular normal. ¿Qué es lo normal? Que tu arteriola aferente esté vasodilatada y la eferente vasoconstreñida. ¿Quién es el que te dilata tu arteriola aferente? Las prostaglandinas, ¿no? Como recordarás cuando has visto algo de la parte gástrica, las prostaglandinas son vasodilatadores endógenos que vienen del metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, esos son los que mantienen tu arteriola aferente vasodilatada. ¿Por qué? Más flujo para mi riñón para que haga mejor filtración glomerular. Y mi arteriola eferente, ¿cómo me convendrá que esté? Vasoconstreñida, ¿no? ¿Y quién lo hace? ¿Te acuerdas de la angiotensina 2 que viste en cardiología?
es un vasoconstrictor endógeno, porque al estar vasoconstreñida tengo mayor tiempo a la circulación acá en mi glomérulo, y eso va a mejorar mi filtración glomerular, la calidad de mi filtración glomerular. Claro, el problema es que, como tú sabes, la prostaglandina, la prostaciclina, vienen del metabolismo del ácido araquidónico. Por eso es que cuando tienes un problema inflamatorio, se pone rojo, porque hay vasodilatación. Claro, el ácido araquidónico viene de la membrana celular. Entonces, cuando hay un problema inflamatorio, ¿qué te tomas? Un AINE. ¿Para qué? Para que ya no esté vasodilatada. Bueno, tu zona de inflamación, ¿no? Tu brazo, lo que te hayas golpeado. El problema es que disminuyes la prostaglandina indirectamente, ya no dejas que esté vasodilatada tu arteriola aferente, y por eso es que los AINES te pueden dar alteración a nivel glomerular, porque van a disminuir la presión glomerular y el filtrado glomerular. Y lo propio pasa con los YECAS y ARA2. Como la angiotensina 2 es la que la vasoconstriñe, acá ya no va a estar vasoconstreñida, va a estar dilatado. ¿Y esto qué va a hacer? Que esté menos tiempo, que disminuya el filtrado glomerular. ¿Y esto es malo? Claro, todo lo que disminuya el filtrado glomerular es malo, ¿no? Pero a pesar de eso también tiene uso médico, ¿no? Por ahí habrás escuchado alguna vez que los YECAS y los ARA son antiproteinúricos, ¿no? En un paciente renal que tiene proteinuria, te conviene que esté mucho o poco tiempo acá las proteínas. Poco tiempo, ¿no? Porque mientras más tiempo esté, se va a filtrar más en un paciente que tiene compromiso glomerular. Entonces, si tú le das un YECA o un ARA2, vasodilatas y rápido se pasan las proteínas. ¿Qué significa que se pasan rápido? Que no las eliminas por orina, que regresan a la circulación. Y eso es bueno para alguien que está perdiendo proteínas por la orina, ¿no? Entonces, incluso disminuyendo la filtración glomerular tienen un efecto beneficioso, pero eso es para alguien que está perdiendo las proteínas. Los AINES, no, los AINES no, al contrario, los YECAS. Entonces, al disminuir la excreción del sodio y el agua, vamos a disminuir la volemia. Como disminuye la volemia, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hace que, para compensar, se retenga más sodio. Al igual que se activa la hormona ADH por la misma angiotensina, para disminuir la diuresis, ¿no? Porque es antidiurética. Y al disminuir la diuresis comenzamos a retener más agua. Pero si retengo más agua, más edema, ¿no? Entonces, clínicamente tenemos que diferenciar cuál es la causa del edema. Una cosa es fisiopatológicamente, pero eso me permite entender ciertas cosas a nivel clínico, ¿no? Como tú sabes, el edema cardíaco, por ejemplo, está altamente asociado a ortopnea. Un edema renal podría o no estar relacionado a liguria. Generalmente sí, pero no siempre. El edema cardíaco es más vespertino, ¿no? Mientras que el edema renal es más matutino. Uno afecta más miembros inferiores, en cambio el otro, además de miembros inferiores, suele tener compromiso facial y periorbitario, ¿no? Si tuviera que comparar, más blando suele ser el edema renal, ¿no? Porque es por disminución de la oncótica y no por aumento de la hidrostática. Y como sabes, el riñón produce eritropoyetina, por lo tanto la palidez se suele asociar más al edema renal. Si encuentras ingurgitación yugular, eso poco tiene que ver con el riñón, aunque no te olvides del síndrome cardiorrenal. O sea, tampoco es que ahí dibujas una línea y nadie pasa. No, puedes ver ambas cosas, por eso tienes que
saber identificarlas en el tiempo y cuál fue la que se presentó primero. Obviamente si lo pones entre el Enderburg, el edema cardíaco bajará, pero la insuficiencia cardíaca empeorará, ¿no? Entonces puedes ponerlo en un Fowler, semi-Fowler, ¿no? ¿Qué hace que mejore? ¿Qué hace que empeore? La presencia de la irritación yugular, por ejemplo, ya sabes que se mide en semi-Fowler, ¿no? 45 grados, de 30 a 45 grados. Si hubiera hepatomegalia, eso tampoco no tiene mucho que ver con el edema renal, ¿no? Tiene que ver más con la falla cardíaca. Si la orina estuviera espumosa, eso tiene que ver más con el edema renal. Entonces, hay pistas, pues hay pistas, están ahí, solo tienes que identificarlas. Otra causa de consulta frecuente es el dolor lumbar, ¿no? La lumbalgia. Y es cierto que la lumbalgia muchas veces la causa termina siendo al mismo nivel de la columna, pero a veces puede estar relacionado a problemas renales, ¿no? Ahora, una neuralgia, una lumbalgia por problema de columna, a veces suele estar asociado a neuropatía, ¿no? A un dolor, a parestesias, etcétera, etcétera, a la irradiación asiática, ¿no? Por eso le llaman a veces lumbosatialgia. Le puedes hacer otro tipo de maniobras que ya conocerás después, tipo Dandy, ¿no? Eso es lo que más se suele... Estará más relacionado al movimiento, a la fuerza muscular. A veces hay, por ejemplo, problemas infecciosos tanto de columna como de riñón, que por ahí atrásito y al costado, ¿qué cosa está? El psoas, ¿no? Entonces te pueden dar signo de psoas positivo. Cuando se genera, por ejemplo, una colección a ese nivel, un absceso perirenal secundario a una pielonefritis, o un absceso a nivel del psoas secundario a un absceso a nivel lumbar, ¿no? Entonces hay que diferenciar el dolor lumbar si es de causa renal o extrarrenal, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, que los procesos expansivos que afectan exclusivamente el parénquima renal, por ejemplo un tumor, normalmente no duelen hasta que, por ejemplo, ya comienzan a comprometer la cápsula, ¿no? Cuando ya se extienden más. Un tumor renal, hasta un quiste ahí con una ubicación caprichosa, podría comenzar a generar dolor, ¿no? Pero va a ser diferente al dolor que te producirá un cólico renoureteral, porque como su nombre lo dice, es un dolor de tipo cólico. ¿Qué significa que sea cólico? Que es tipo retorcijón, y si no fuera tipo retorcijón, por lo menos la característica fundamental es que sea intermitente, ¿no? Que tenga periodos en donde el dolor desaparece o por lo menos disminuye. O dicho de otra forma, periodos en que el dolor se exacerba, ¿no? Todo el tiempo le duele, pero hay momentos en que le duele más. Eso, como ya estará razonando, está relacionado al peristaltismo, ¿no? Y te olvides que no solo a nivel digestivo hay peristaltismo, también hay en la parte urinaria, también hay en la parte biliar, ¿no? Por eso le llaman cólico renal, cólico biliar, cólicos intestinales, ¿no? Pero regresando a este dolor cólico, es un dolor caracterizado por, puede ser el dolor lumbar de inicio agudo, intensidad fluctuante, justo caprichosamente, así como estudiaste en la vía biliar, cuando el cálculo impactaba en el bacinete, te producían esos cólicos biliares. Igualito acá, cuando el cálculo se queda a nivel de la pelvis, o en el trayecto, ¿no? Del uréter, etcétera, etcétera, te va a dar un dolor que tiene un inicio súbito, agudo. La intensidad es fluctuante, pero generalmente son dolores bien de umbral alto, con irradiación a la parte anterior hacia el flanco y descendente hacia la fosa. Claro, eso no va a pasar con el dolor lumbar. El dolor lumbar, por ejemplo, por problema de columna,
se irradia a la cara posterior, ¿no? Del miembro inferior, por la distribución del ciático, ¿no? En cambio acá es un dolor que se irradia por la vía urinaria, ¿no? Hacia la vejiga prácticamente, por eso se va de atrás hacia adelante, con las características del cólico, ¿no? Por eso desciende hacia las fosas ilíacas y los genitales, acompañado de manifestaciones parasimpáticas, ¿no? Sudor, náuseas, vómitos, alteraciones de motilidad intestinal, resultado de estimulación vagal, ¿no? Ya sabes que el nervio vago lleva estímulo parasimpático, por las características del dolor y su intensidad. Ahora, si el dolor se asocia a movimientos, a actividades, a hacer fuerza o cambios posturales, eso está más relacionado con la voluntad, ¿no? Pero si el dolor se relaciona a la micción, bueno, definitivamente, bueno, no definitivamente, pero alta probabilidad de que sea más la vía urinaria la que esté comprometida. Lamentablemente eso no es algo absoluto, ¿no? Ni tampoco de una gran sensibilidad. Es frecuente, pero no es tampoco en el 90-100% de los casos. Entonces, por las características del dolor y su intensidad, va a ocasionar en el paciente un estado de angustia, inquietud y desahogo. A veces pueden tener hasta fiebre solo por el dolor. Entonces, el dolor hay que ver pues si es de causa lumbar o si es renal. Y renal puede ser por un cálculo, un cólico en el uréter rector. Claro, es que el cálculo en realidad se desplaza dependiendo del tamaño, ¿no? Mira, por acá está ya el uréter, en cambio acá está todavía el riñón, ¿no? Por si acaso no todos los cálculos se pueden ver, ¿no? Pero sabes que los más frecuentes son de oxalato cálcico, y el calcio es lo mismo de lo que está compuesto el hueso, por eso es que eso sí se pueden ver en una radiografía. Mientras que si tienes un paciente con dolor de la primera articulación metatarso-falángica, sospecharás más de un cálculo por ácido úrico, ¿no? Porque esa es la de un paciente con gota. Eso no te va a salir en una radiografía, pero debido a que los de oxalato cálcico son los más frecuentes, y como ya no piensas tubular, sino global, dices, ¿y por qué tiene tantos cálculos? ¿Y por qué en los dos lados? ¿No tendrá un problema endocrinológico relacionado a la paratormona, a la PTH exceso, un adenoma, hiperparatiroidismo, etcétera, etcétera? Claro, no te enfoques solo en el problema, siempre ve las causas, las consecuencias. ¿No estará haciendo insuficiencia renal? No, porque para hacer insuficiencia renal los cálculos tendrían que ser bilaterales. Tú sabes que uno puede sobrevivir con un riñón, pero está bien que lo pienses, o sea, buscar causas, consecuencias, posibilidades, ¿no? Pero regresando a lo que quería hablar, sí, pues estos cólicos se te van a producir a lo largo del trayecto y ojalá no se quede enclavado en algún momento. Por eso en la ecografía tienes que ver el tamaño de los cálculos. Entonces, ese dolor lumbar puede ser secundario a un cólico ureteral, a un infarto renal. ¿En quién plantearía un infarto renal? Porque no es gratis, ¿no? A cualquiera no le va a dar infarto renal. Más que diabético, insuficiencia arterial. Los pacientes con insuficiencia arterial, ¿qué es lo que tienen? Arteriosclerosis. Y alguna de esas placas se puede desprender y generar trombosis. Y la trombosis le puede dar un infarto renal, la trombosis arterial, obviamente, ¿no? ¿Quién más? Porque los diabéticos no suelen hacer infarto renal. Si le escuchas un soplo, ¿ah?
como otra causa, sí. Si le escuchas un soplo, cardíaco, digo. Endocarditis. ¿Qué? La endocarditis te libera vegetaciones, te da una vegetación, tiene que ser izquierda obviamente, en la mitral o en la óptica, probablemente mitral. La endocarditis te genera una vegetación, ¿no? Los síntomas más característicos son el soplo y la fiebre. Y esa vegetación libera émbolos sépticos, que si van al riñón te podrían generar o un absceso o una trombosis arterial, porque sigue siendo émbolo, o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces una endocarditis te puede generar un infarto renal cuando se libera un trombo hacia el riñón. Estados de hipercoagulabilidad, el síndrome antifosfolipídico, insuficiencias arteriales, estenosis de la arteria renal te va a generar probablemente más insuficiencia renal que infarto, ¿no? ¿Quiénes hacen ACV isquémico? Porque tú dices, doctor, tiene hemiparesia, Davinsky, disartria, ACV isquémico. Ya, eso es pensar tubular, ¿no? O sea, solo estás viendo el problema y nada más. ¿Qué lo causó? ¿Por qué hizo ACV isquémico? ¿Quién es? El ACV puede ser aterotrombótico o cardioembólico. Los que tienen ateromas. Ya, pero ya dijo doctor, la aterosclerosis, etc. Ya, bueno, lo mismo a nivel renal. Y el cardioembólico, ¿por qué hace? ¿Qué problema tiene en el corazón? ¿Endocarditis? No. Fibrilación auricular. Recuerda que la sangre que bombea el ventrículo izquierdo, bueno, como fibrila, la sangre está en estasis y genera coágulo. Y ese coágulo puede pasar en algún momento al ventrículo izquierdo, y si va por el ventrículo izquierdo, callado de aorta y para arriba, ¿no? Por la carótida. Sí, pues en el 70% más o menos de los casos pasa eso. Pero en el otro 30% no va para arriba, sino sigue por el callado y va para abajo. Y ahí te puede generar un émbolo que va o a miembros inferiores y te da una trombosis arterial, o por ahí, como estás viendo, la aorta y sus ramas, a la arteria renal y te da un infarto renal. O sea, no vas a plantear infarto renal en un paciente que no tenga esos factores de riesgo, porque si no, ¿de dónde? No te lo sacas debajo de la manga, tienes que justificarlo. Con factores predisponentes y con clínica. No vas a plantear un infarto renal en un paciente con dolor a nivel lumbar derecho hace 3 semanas, ¿no? Se supone que es algo súbito, que es algo, un dolor que aparece de inicio brusco, intenso, ¿no? Entonces, para eso es la semiología, para que lo justifiques tanto como causa y como clínica, ¿no? Los exámenes laboratoriales es para confirmar lo que está sustentando, ¿no? La pielonefritis también me va a dar dolor y síntomas generales de fiebre, náuseas, vómitos, puño percusión lumbar positiva probablemente. El dolor no va a ser con características cólicas, obviamente, por eso es que no planteas un cálculo. Pero en un paciente que tiene, así como es inteligente siempre descartar una pancreatitis en un paciente que viene por dolor abdominal con litiasis vesicular, tú dices, no, pero su dolor es cólico, debe ser solo una litiasis o coleocolitiasis. Un cólico biliar o una coleocolitiasis.
Pero si el dolor se hace continuo, dices, ah, no, puede ser una pancreatitis ya. En este caso, la litiasis vesicular, como es una piedra que está saliendo literalmente por la zona de la vía urinaria, ¿qué te puede generar? Ya, estasis, hidronefrosis. ¿Sí? Si me obstruye a nivel de la papila, del uréter, o sin necesidad de obstruir, puede aumentar el tamaño de mi riñón. ¿Qué más? Esa piedra que está raspando mi mucosa me puede generar hematuria. Y si se raspa la mucosa, ya la solución de continuidad y más la estasis me puede predisponer a infección. Entonces, claro, en un paciente con dolor cólico y litiasis renal, puedes plantear una pielonefritis. Pero en un paciente con pielonefritis que plantees litiasis, es más difícil de justificar, ¿no? Entonces está bien que todo paciente que viene con su cólico renal, pídele su examen de orina, por ahí te puede salir algo, pregúntale por síntomas urinarios, porque el síntoma o la infección urinaria es clínico su diagnóstico, ¿no? Más que laboratorial. Pero está bien buscarlo. Claro, en la pielonefritis el dolor va a ser más tipo hincada, más continuo. El desplazamiento del cálculo te puede generar dolor, y este dolor con irradiación que decíamos, los quistes cuando comprometen, como decíamos, la cápsula, ¿no? Al igual que los tumores, pero cuando ya comprometen cápsula. Y es que el cólico renal tiene esa característica, ¿no? Esa irradiación de la espalda hacia adelante, hacia la zona genital, en el lado que tiene el cálculo, obviamente, ¿no? Porque el cálculo va a ir a lo largo de toda la vía urinaria y probablemente acá a otro cuadro de dolor, ¿no? Como una lumbalgia nada más se lo va a sentir. Y en su trayecto te puede generar irritación, raspar acá la mucosa y generar hematuria, ¿no? Puñopercusión lumbar positiva por pielonefritis, por litiasis a veces. Ese es el cólico renoureteral. Pueden haber problemas también, motivos de consulta, en el volumen de la orina. Puede ser que orines mucho, poliuria, porque tomas mucha agua. A los pacientes que los hidratamos, 2 litros endovenoso, 3 litros, va a aumentar la diuresis, obvio. Y tienes que saber cuándo hidratar y cuándo no, porque eso indirectamente va a afectar a la hormona antidiurética, ¿no? Que va a tener que trabajar en base a lo que tú le des, ¿no? Y por patologías renales, mira, la insuficiencia renal aguda, no siempre, pero tampoco es tan raro. Hay una fase oligúrica, que es cuando no orina, pero después cuando el paciente comienza a recuperarse, comienza a hacer poliuria. Y ten cuidado porque si hace mucha poliuria va a volver a hacer otra vez insuficiencia renal por deshidratación, ¿no? Entonces ahí mira la conciencia, dices, ¿cómo? No era que estaba mejorando. Y era porque tú no estás yendo de la mano con tu paciente. El paciente sigue su curso natural y tú estás en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Está orinando más, ya lo hidrataré un poquito si es que es necesario, ¿no? Tengo que ver los balances hídricos, etcétera, etcétera. Capaz le estabas dando furosemida para mejorar el problema crónico, porque para el agudo no le das furosemida. Y se te pasó la mano, ¿no? A veces eso también pasa en insuficiencia renal crónica. El paciente estaba con prostatismo, con hiperplasia de próstata, le colocaste una sonda. Ustedes saben, ¿no?, que cuando se coloca una sonda y el paciente tiene globo vesical, normalmente bota 300 mililitros y ahí tienes que clampar la sonda. No es que le pones la sonda, solucioné, soy un héroe y me voy. No, al ratito va a ser hematuria
puede hacer hasta hipotensión, porque después hay una diuresis post-obstructiva poliúrica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le pones la sonda, igualito que cuando colocas un tubo de drenaje para derrame, sale cierto volumen y de ahí clampas. Esperas cierto tiempo, algunas horas, unas 6, 4 horas, y otra vez desclampas y sacas otros 500, 600. ¿No? Porque si dejas que salga todo de golpe, por ejemplo, si le colocas una sonda urinaria, corres el riesgo de, otra vez, deshidratación, hipotensión y hematuria. ¿Ya? Hematuria. No por la colocación. Muchos dicen, es por la colocación de la sonda. No es por la colocación de la sonda. Es por la poliuria que presenta después de eso, porque salió masivamente toda la orina. No te olvides de los cambios hemodinámicos, etcétera, etcétera. Entonces siempre, colócalo. Esos son errores del novato. Entonces tienes que poner tu sonda y de ahí tienes que vigilar porque que no sea excesiva la diuresis, por eso se clampa. La diabetes insípida nefrogénica, a nivel extrarrenal, la misma diabetes insípida pero neurogénica. Sabes que la diabetes mellitus tiene glucosuria y la glucosa tiene un efecto osmolar y por lo tanto jala agua y te puede producir poliuria, la poliuria clásica del diabético. El manitol es un diurético osmótico, más o menos lo que hace la glucosa, ¿no? Jala agua y orinas más agua. O si le das una solución hipertónica parecida, el sodio, el sodio, la hipercalcemia. Entonces la poliuria también es un problema por la deshidratación y los cambios hemodinámicos, ¿no? La bulimia. La oliguria, que puede ser prerrenal, renal o postrenal. Ahí están los mecanismos en general, insuficiencia cardíaca, necrótico, ya lo veremos en un rato. O anuria. Que si lo quieres definir en volumen, hablamos de oliguria alrededor de cuando son menos de 500 mililitros de orina. Y anuria cuando hay ausencia de la producción. Algunos lo consideran menos de 150 mililitros. Y también trabajamos con el flujo urinario, ¿no? ¿Por qué? Porque en las clasificaciones para insuficiencia renal aguda, ¿qué dice? 500 mililitros en un día. Tú no vas a esperar un día para saber si tu paciente está en oliguria o en anuria. Tienes que trabajar con flujo urinario. ¿Qué es el flujo urinario? Digamos que tu paciente viene porque no orina hace 3 días, entonces a ti te preocupa y como quieres ver exactamente la diuresis le colocas una sonda y como quieres ver si ese riñón funciona, le pasas unos 500 mililitros, ponte, de suero. Entonces eso tendría que orinarlo, ¿no? Pero ya pasaron, vino a las 8, ya son las 12 y orinó 50 mililitros. Dices, no, faltan todavía, recién vamos 4 horas. Me faltan 20 horas para saber si mi paciente está en falla renal o no. No, se trabaja con flujo urinario. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Divides el volumen que ha presentado, los 50 mililitros, entre el tiempo que ha transcurrido. ¿Cuánto tiempo? ¿24 horas? No, 4 horas. Y entre el peso. ¿Cuánto sería? 60 kilos, lo normal. ¿Cuánto? ¿De qué, doctor? De flujo. ¿Cuánto orinó? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué clase estamos? De 50 mililitros de orina, dice, ¿no? 50 entre 60, entre 4 horas que pasaron desde las 8 hasta las 12, ¿cuánto sale?
Bueno, vamos a suponer que lo estás resolviendo. Si te sale menos de 0.5 mililitros kilogramo hora, entonces tu paciente sí está en insuficiencia renal. Y peor aún porque le has dado 500 mililitros de suero, ¿no? La poliuria la definimos a partir de los 3 litros. Puede ser, como has visto, fisiológica o patológica. La enuresis es cuando orinas mientras duermes. Nicturia en las noches. Puede haber retención vesical urinaria obstructiva. Por vejiga neurogénica también es obstructiva. Así como los pacientes con diabetes tienen neuropatía diabética, que es las parestesias, ¿no? En miembros inferiores, en guantes y calcetines, ¿no? También pueden tener problemas de la conductividad nerviosa a nivel digestivo, ¿no? Causarte la famosa gastroparesia diabética, ¿no? O a nivel urinario y causarte la famosa vejiga neurogénica. Entonces el paciente no orina. No, lo peor es que sí orina, pero orina por rebosamiento, ¿no? Se llenó tanto la vejiga que comienza a orinar y él dice, no, pero yo estoy orinando normal. Y tú le palpas un gran globo vesical, le pones la sonda y comienza a salir la orina a chorro. Y como tú sabes que puede haber problemas de volumen y de hematuria, la clampas, ¿no? Y el diagnóstico probablemente sea una vejiga neurogénica. Igual, no es gratis. El paciente con diabetes o el paciente con algún problema a nivel de columna, o si quieres de primera, segunda neurona, ¿no? Tenemos vesicales, ese deseo de orinar una vez finalizada la micción. Pasa mucho en prostatismo, en hiperplasia benigna de próstata, disminuye el chorro. Disuria es el dolor, ardor al orinar, síntoma característico de la infección urinaria. Baja sobre todo. Estranguria, micción lenta, dolorosa, que se asocia mucho a tenemo vesical. Polapiuria, aumenta la frecuencia de micciones, pero no es poliuria. ¿Sí? Solo aumenta la frecuencia de micciones. Eso pasa mucho cuando hay irritación a nivel bajo, en una cistitis, una infección urinaria. A veces en las damas una vulvovaginitis irrita la zona del meato y eso también le causa polapiuria, que lo único que aumenta es la frecuencia más no el volumen. Entonces esas son las causas más frecuentes de consulta. Así como en el examen cardíaco, por ejemplo, físico, no me aporta mucho que digamos la inspección y menos todavía la percusión. Algo al menos me aporta la palpación con choque de punta. Y la ocultación ahí es el fuerte. Acá en el examen regional de riñones, la observación también poco o nada, ¿no? Recuerda que es un órgano profundo, retroperitoneal. La palpación, ya bueno, hay maniobras, pero bien difícil que palpes un riñón. De la palpación, la percusión quizás, ¿no? La percusión, la puño-percusión. O sea, la palpación y la puño-percusión, ¿no? Percusión. Auscultación también es poco lo que aporta, ¿no? Entonces, para el examen regional, como uno menos 10 traba en la zona lumbar, ¿no?
con esa traccionas hacia arriba. Lo que intentas agarrar es solo el polo, ¿no? Como haciendo un sándwich, como que dices la maniobra de Bouillon, ¿no? Acá tampoco te apoya mucho de inspiración y esas cosas diferentes de champa. Y la puya percusión lumbar, que es más simple. Entre la nefritis, a veces en litiasis. Palpas la metanina en la costilla. Y con tu mano en forma de puma, a nivel de quinto dedo comienzas a hacer, ¿no? La puya percusión, muy simple. Tampoco es complejo de realizar la maniobra. No hay mucho que se pueda hacer a nivel examen físico. Por ahí agregarle lo del globo vesical, ¿no? Siempre palpa vesícula, perdón, vejiga. Comienzas palpando a nivel del sínfisis del pubis, ¿no? Hacia arriba. No deberías palpar nada, porque si palpas algo, probablemente sea un globo vesical. En cuanto a los síndromes y patologías que podríamos hablar, tienes el síndrome nefrótico. Las características del síndrome nefrótico, o sea, para entrar a la conversación, edema generalizado, y es un edema generalizado, el paciente está en anasarca, porque está perdiendo más de 3.5 gramos en 24 horas de orina, ¿no? Proteinuria. Y si tiene proteinuria, va a tener hipoalbuminemia, por lo menos de 3 gramos por decilitro. El edema generalizado es consecuencia, ¿no?, de esto y la disminución de la presión oncótica. Hay un aumento de los lípidos. Tu mismo hígado que produce las proteínas, al perderlas en masa para compensar un poco ahí la bulimia, comienza a sintetizar más lipoproteínas. Y eso te va a originar dislipidemia y lipiduria. ¿Sí? Eso es lo usual que suele pasar en el síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico puede ser primario o puede ser secundario. Dentro del primario tenemos las famosas glomerulonefritis. Y dentro de las glomerulonefritis, por edades, va a ir cambiando un poco. Tenemos la glomerulonefritis membranosa, tenemos la esclerosis focal y segmentaria, cambios mínimos, glomerulonefropatía membrana proliferativa. Doctor, ¿no está la glomerulonefritis postestreptocócica? ¿Por qué no está? Exacto. No todas las glomerulonefritis son nefróticas. De hecho, estudiar glomerulonefritis te ayuda un poquito a comprender bien el nefrótico y nefrítico, porque se pueden dividir. Algunas en nefrítico y otras en nefrótico, ¿no? Por la edad van a ir variando. Cada una tiene sus propias características. Dentro de un ratito lo veremos. La causa más frecuente de síndrome nefrótico secundario, mira, la diabetes, la amiloidosis, probablemente acá están las más comunes. La amiloidosis es bastante nefrótica, a veces hasta más que la diabetes. Mientras más proteínas pierdas por orina, proteinurias de 5 o 6, piensa en amiloidosis. La diabetes también, pero menos cantidad de proteínas. El lupus. De fármacos, sales de oro, drogas como la heroína, la endocarditis, la sepsis, el VIH, la hepatitis C.
linfomas, carcinomas, ¿no? En general hay un daño glomerular. El glomérulo es el que filtra las proteínas, y en este caso, como hay una alteración en la barrera, comienzan a pasar más proteínas, y eso te causa la hipoalbuminemia, disminución de la oncótica, y por la ley de Starling, los edemas, ¿no? Tomemos como ejemplo, por decirlo, a la diabetes. ¿Qué pasa en la diabetes? Primero hay hiperfiltración glomerular, ¿no? ¿Hiperfiltración glomerular de qué? ¿O cómo se da la hiperfiltración glomerular? Aumenta la glucosa en sangre, ¿no? Como no se produce la suficiente cantidad de insulina por el problema en el páncreas o los receptores de insulina, dependiendo de qué tipo de diabetes sea, la glucosa comienza a aumentar en sangre, ¿no? La misma sangre que pasa por la arteriola aferente y que debe ser filtrada por el riñón y no pasar, ¿no? Pero así como hay un cerco de seguridad, digamos, ¿no? Cuando hay un gran concierto, si hay mucha gente, ¿qué pasa? Algunos se filtran por ahí, ¿no? Lo mismo pasa con la glucosa. La glucosa se filtra, ¿a dónde? A la orina. ¿Y eso produce qué? Glucosuria, ¿no? Y es por eso que de ahí viene pues, la famosa remembranza del padre de la neurología, Willis, ¿no? De cuando tomó la orina y dijo: esta orina es tan dulce como la miel, ¿no? Diabetes mellitus. En cambio esta no sabe a nada, diabetes insípida, porque él fue el que acuñó el término. Entonces lo primero que pasa es glucosuria. De la glucosuria, como sabes, la glucosa tiene un efecto osmótico. Claro, la osmolaridad no es 2 veces el sodio más la glucosa, entre 18 más la urea, entre 6. Entonces, como pasa tanta glucosa, va a jalar agua y va a ocasionar una diuresis osmótica. Por eso, el primer estadio es la hiperfiltración glomerular. O sea, quiere decir que en la barricada se filtraron algunos, y conforme se comienzan a filtrar en ese cerco de seguridad, ya el cerco está por las curas y todo el mundo se mete, ¿no? Entonces, después de la glucosa, ¿qué pasa? ¿Qué le pides a tu paciente diabético para saber en qué va su nefropatía? Microalbuminuria. Y después de eso, recién le pides proteinuria. Porque si la urea y creatinina ya está alto, ya está en estadio de falla renal. Entonces, ya lo otro está de más, ¿no? Pero en un paciente que recién lo estás diagnosticando, recién lo estás conociendo, le pides esas cosas. Y antes de eso, incluso su fondo de ojo, ¿no? Porque primero es el daño a nivel de la retina, y como que 5 años o 10 años después viene el problema renal. Pero regresando al nefrótico, es así como hay daño glomerular en el caso de la diabetes, porque cada una de estas glomerulonefritis o cada una de estas causas de síndrome nefrótico secundario tienen su propia fisiopatología, ¿no? Claro, tú sabes que la barrera es estos tres, ¿no? Acá que tenemos a la arteriola. Por acá hay proteínas, agua, solutos, los glóbulos rojos. Esta es tu arteriola. Por acá es donde circula tu sangre. La arteriola hacia salud, hacia al capilar glomerular, hacia el glomérulo. ¿Qué tiene ese dentro? Su propio endotelio, ¿no? Este es el endotelio de la arteriola. Y hacia adentro viene la membrana basal glomerular. Doctor, estas no es una membrana fosfolipídica. Sí, y como membrana fosfolipídica que es, por las proteínas, tiene una carga negativa, ¿no?
lo cual ya te va a filtrar algunas partículas positivas. Y hacia adentro, los podocitos. Los podocitos. Entonces esta es la barrera, lo que tienen que atravesar. Y por acá también va a haber anticuerpos y inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Es cuando se une el antígeno con el anticuerpo. Y en muchos de estos casos, lo que se va a producir es un daño a nivel de los podocitos, porque normalmente las proteínas no pasan la membrana basal glomerular, o sea, no debería haber proteinuria. Comenzando nomás porque las proteínas son de carga negativa y negativo con negativo se repelen, ¿no? Pero cuando hay un daño de los podocitos, aumenta la permeabilidad y eso va a hacer que sí haya proteinuria, hipoalbuminemia, disminución del oncótico, aumento de edemas, y el hígado, para compensar, comienza a generar más lipoproteínas. Glomerulonefritis primarias, como decíamos, cambios mínimos, focal sedimentaria, nefropatía membranosa, glomerulonefritis mesangiocapilar, nefropatía mesangial IgA, secundarias, lupus, amiloidosis, algunos NM sólidos, leucemias, linfomas, VIH, hepatitis B, C, lo que comentamos, van a dar este daño a nivel de podocitos, pero no vas a pensar que es por ellos mismos, sino por los inmunocomplejos que terminan desencadenando, aumentando la permeabilidad glomerular y consiguiendo la clínica que decíamos, ¿no? Proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia, lipiduria. Y hoy los podemos comparar clínica y con enfermedades. Te decía, la glomerulonefritis postestreptocócica era nefrítico. El lupus te puede dar los dos, nefrótico, nefrítico, depende de a qué nivel o cómo dañan los inmunocomplejos, porque si el daño es más interno, en podocitos, te va a dar más un nefrótico. En cambio, si es más a nivel capilar, te va a dar un nefrítico, por eso es la hematuria, ¿no? O en mesangio. Entonces, acá va a haber más edema, hipoalbuminemia, proteinuria, hiperlipidemia, y en el nefrítico más hipertensión, más azoemia, estos orinan normalmente, más oliguria, más hematuria, más proteinuria. Pero, no, perdón, proteinuria, pero variable, no en rango nefrótico, pero sí hematuria, sí oliguria, sí hipertensión. La glomerulonefritis postestreptocócica, la rápidamente progresiva también pertenece a la glomerulonefritis del síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrítico, para hablar de síndrome nefrítico, como viste en la comparativa, tenemos que ver hematuria microscópica o macroscópica, cualquiera de las dos, hipertensión arterial, edema por retención hidrosalina, oliguria. Mira, es un edema, pero es más por retención que por proteinuria. No es que el paciente hace oliguria, y esto es lo que activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acá considera 400 mililitros de diuresis en 24 horas, con deterioro de la función renal en grado variable, y una proteinuria que generalmente es menos de 3.5 gramos en 24 horas. Los cortes, sí, pues algunos le ponen 3.5 gramos, la mayoría, otros 3. Acá el problema es más que daño de podocitos, es inflamación glomerular, lo cual va a disminuir el filtrado, aumenta la reabsorción por la activación, ¿no?, del sistema renina-angiotensina, oliguria por lo tanto, ADH, no te olvides, expansión del volumen del líquido extracelular, expansión del volumen plasmático, aumenta el gasto cardíaco y eso va a generar hipertensión, ¿no? Los mecanismos de lesión glomerular en el nefrítico agudo tenemos por inmunocomplejos contra antígenos intrínsecos del glomérulo, el síndrome de Berger, la enfermedad antimembrana basal glomerular, el síndrome de Guss-Pasteur, que está mal llamado, ¿no?, antimembrana basal glomerular, porque como tú sabes, el Guss-Pasteur es un síndrome pulmón-riñón. Inmunocomplejos, antidenia, como pasa en el lupus, inmunocomplejos, la unión del antígeno con los anticuerpos, bacterias, como pasa en la postinfecciosa,
Inmunocomplejos en este caso con el atrapamiento intraglomerular, globulemias, virus, vasculitis, ¿no? El comportamiento hemodinámico del síndrome nefrítico es opuesto al síndrome nefrótico, porque en el primero más bien tiene exceso de volumen por la disminución de la oncótica, mientras que el nefrítico, tiene depresión de volumen, ¿no? Es menor el volumen debido a la oliguria. Porque acá partimos de oliguria, ¿no? Igual, podocito, membrana basal, endotelio, ya sabes, la membrana tiene su carga negativa, por eso no pasan las proteínas. Acá también hay inmunocomplejos y anticuerpos, pero el daño acá ya no es a nivel de podocitos, ya no es interno, sino es en endotelio, acá abajo. Entonces, ya no solo pasan proteínas, sino también incluso eritrocitos, hematuria. De las proteínas ya sabes, edema, retención de sodio, agua, azoemia, filtración glomerular. Pueden ser glomerulonefritis rápidamente progresivas, primarias o secundarias, lupus, PAM, crioglobulinemia, ¿no? Acá también tenemos a la postestreptocócica. Antimembrana basal glomerular, inmunocomplejos, ANCAS dentro de las primarias, y dentro de las secundarias, crioglobulemias, LES, está en el cuadro anterior, ¿no? Anticuerpos pequeños, anticuerpos grandes. Esto también es importante para saber a qué nivel se va a dar, ¿no? Cuando son anticuerpos pequeños, los que se dan, por ejemplo, a nivel del mesangio, en esta zona, son más grandes, ¿no? Disminuye la filtración glomerular, aumenta la retención de agua sodio, eso se relaciona a la oliguria, al aumento de la presión arterial y a los edemas. Y la inflamación glomerular, no te olvides que se lesiona el mismo endotelio, la misma arteriola. Genera ya la hematuria, cilindros hemáticos que podrías encontrar, y obviamente también se van a filtrar las proteínas. Esas son las glomerulonefritis que se relacionan al síndrome nefrítico. Y así como hay insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, el riñón se puede comprometer a nivel del glomérulo y a nivel de los túbulos. Por ejemplo, cuando se compromete a nivel del glomérulo, es lo que te produce la proteinuria. Pero cuando se compromete a nivel de los túbulos, eso no te da proteinuria, porque el glomérulo está íntegro, ¿ya? Por ejemplo, ya has visto la diabetes que compromete el glomérulo. La hipertensión compromete túbulos. Por eso es que la hipertensión no da proteinuria. Túbulo o túbulo intersticial, o parenquimal si quieres. Esto sí puede estar relacionado, por ejemplo, a algunos fármacos. Ahí tienes varios fármacos que algunos son nefrotóxicos, algunos se tienen que corregir con la función renal. Mira, la ciclovir es nefrotóxica. No te olvides de los AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. No te olvides de los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina. Todos esos tienes que tenerlos en el radar. La furosemida es nefrotóxica. O sea, hay que saber cuándo utilizarlo. Pero acá estamos hablando de daño a nivel tubular. Doctor, una insuficiencia cardíaca derecha la reconozco por edema de miembros inferiores, indubitación yugular, hepatomegalia. Y la izquierda por hipoperfusión, frialdad distal. El pulso puede estar paro, etc. Un compromiso hepatocelular lo puedo reconocer por las náuseas, vómitos, la ictericia mixta, y el colestásico porque la ictericia es más verdínica,
coluria, acolia, etcétera, etcétera. ¿Cómo diferencio un intersticial o un tubular, ¿no? Que es lo mismo, de un glomerular? Por los edemas, ¿no? No te olvides que nefrítico y nefrótico, los dos son compromiso glomerular. De diferente forma, pero glomerular. Pero los dos suelen tener proteinuria. En cambio, el tubular muchas veces ni siquiera tiene oliguria. Ahí está ese 20% que mencionábamos de pacientes con insuficiencia renal que no te hacen oliguria. Ese es el paciente tubular. Ese es el paciente que hace a veces problemas por necrosis tubular, nefropatía por contrastes, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede estar relacionado a veces a estreptococo, difteria, infecciosos, ¿no? Infecciosos y medicamentosos, causas virales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tienes que saber esto? Porque tienes que justificar pues, tu diagnóstico. Si pensabas que con decir falla renal 20, te equivocas, ¿no? Porque el paciente no se va a curar con eso. Es decir, ya sé que tengo falla renal, pero si no orino. El chiste es por qué y si se puede recuperar o no. Entonces, y eso lo sacas de tu raciocinio de factores de riesgo, etc. Entonces, la noxa puede ser tóxica o infecciosa, por lo que has visto, y te va a dar una lesión renal primaria, y el problema es el infiltrado y la fibrosis. ¿Quién crees que está menos perfundido? Ya digamos que haces tu sepsis, tu shock séptico. ¿Quién se va a resentir primero y quién se va a resentir más? ¿El glomérulo o el túbulo? Primero se va a resentir el glomérulo y vas a hacer una ciudadanía renal. Pero al final el que te va a llevar a la insuficiencia renal es el túbulo, porque el túbulo está menos perfundido. Y si ese túbulo tú lo infiltras, lo fibrosas y lo obliteras por estos problemas tóxicos, vas a generar una menor perfusión renal, isquemia. Por eso se llama necrosis tubular aguda, ¿no? Necrosis viene de la hipoperfusión, la isquemia y luego ya necrosis, ¿no? De los túbulos. Y como sabes, en los túbulos, contorneado, asa de Engel sobre todo, distal, proximal, se da el intercambio de los diferentes electrolitos, ¿no? Los supertransportadores, ¿no? Ahí están. ¿Y eso qué va a originar? Que este paciente sea más refractario al tratamiento, por ejemplo, de la principal complicación de un problema de insuficiencia renal. Bueno, no la principal, pero una de las más directamente asociadas, que es de la acidosis metabólica, ¿no? Como no eliminas los hidrogeniones, acá es la que más se suele asociar a acidosis metabólica. A acidosis metabólica refractaria al tratamiento. Eso suele pasar en los tubulares. Entonces, ya para hablar de una insuficiencia renal, hablamos de que es la ausencia. En estos pacientes, como te decía, la oligonuria no te descarta el diagnóstico de insuficiencia renal. Hasta un 30% son no ligúricas, sobre todo los tubulares, ¿no? Sobre todo los tubulares, en pacientes tanto ambulatorios como internados, ¿no? Ahí tienes este score de Rifle: riesgo, lesión, insuficiencia, pérdida de la función renal y el E de N, ¿no? Ya lo perdiste. Entonces, de ahí viene la acrónimo, ¿no? La R es de riesgo, que dice cuando aumenta la creatinina más de 1.5, ¿no? O disminuye la filtración glomerular más de 25. Pero como tú eres clínico, tú vas a hacerlo de la derecha. Volumen urinario, ya sabes cómo sacar el volumen urinario. Y por eso te decía que no esperas 24 horas. A las 6 horas
4 horas, 3 horas, lo que te dé la gana, puedes ya sacar el volumen urinario. Y si su volumen urinario es menos de 0.5 mililitros kilogramo hora en 6 horas, ¿qué sabes? Que ya está en riesgo tu paciente, tu riñón. Que si continúas con un volumen menos de 0.5 mililitros kilogramo hora, pero ahora en 12 horas, ya no solo hay riesgo, sino ya hay lesión, injuria de tu riñón. Y es más, disminuyó a 0.3 mililitros kilogramo hora en 24 horas, o prácticamente una anuria por 12 horas, ya estamos en insuficiencia, en falla renal. Eso es más clínico, ¿no? Lo de la izquierda ya después cuando tengas laboratorio, e incluso teniéndolo, ¿eh? Porque te dice la creatinina aumenta 3 veces su valor. ¿Y cuál será pues su valor? Nadie sabe su valor de creatinina de base. ¿Ustedes saben su valor de creatinina? Si tú no sabes, imagínate un paciente, ¿no? O sea, para eso tendrías que tener un basal y no lo tiene. Por eso es que muchas veces te guías por el flujo urinario. Esa es la escala de Rifle. Situaciones fisiopatológicas que generan hipoperfusión renal. Causas de necrosis tubular aguda, agentes exógenos, agentes endógenos. Lo que te va a producir es una isquemia renal, una lesión renal, como te decía, hipóxica, que va a generar alteración en el endotelio, liberación de endotelina, más vasoconstricción, menos flujo renal, disminuye la presión de filtración y cae el filtrado glomerular. Así como te van a dar alteración, ya te lo dije, por la isquemia y la hipoxia a nivel tubular, que van a terminar en la producción de óxido nítrico, desprendimiento de células, obstrucción. ¿Sí? Entonces, todas las causas de insuficiencia renal, prerrenal, si no las soluciono, ¿a qué va a comprometer al final? ¿Al glomérulo o al túbulo? Al túbulo. ¿Sí? Al túbulo. Porque lo que voy a ocasionar, ¿cuáles son las causas prerrenales? Vómitos, hipovolemia, hipotensión, ¿sí? Y eso va a disminuir un poco el filtrado, bueno, va a disminuir el filtrado glomerular, pero ¿quién se va a necrosar, se va a isquemizar antes? El túbulo, porque el túbulo tiene menos vasos sanguíneos, el glomérulo te va a aguantar más, ¿sí? Entonces todas las prerrenales al final terminan siendo túbulo intersticiales. ¿Cómo es eso, doctor? Es que al final, causa de insuficiencia renal aguda, posrenal, síndrome urémico, ahorita lo vemos eso, urémico, causas de insuficiencia renal crónica. Mire, de las crónicas, diabetes, 24%, glomerulonefritis 11%, nefroangiosclerosis. ¿Qué es nefroangiosclerosis? Eso está relacionado a esclerosis de las arterias, ¿no? Tubulares. O sea, hipertensión, ¿no? La hipertensión es el mecanismo por el cual te produce la hipertensión falla renal, es por nefroangiosclerosis. Y acá tienes algunas causas de insuficiencia renal crónica, que las he estado todas las causas un poco pasando, como has visto, porque también están acá. Mira, las crónicas, al final tienes que clasificarlas, o son glomerulares o son intersticiales. Glomerulonefritis primaria. Doctor, una glomerulonefritis primaria no me dijo que causaba insuficiencia renal aguda. Sí, pero si no la resuelves, te va a llevar a crónico. ¿Y de qué tipo? Glomerular.
con proteinurias, hipoalbuminemia y todo eso, sí. El grupo AFER, pulmón, riñón, también. El lupus, principalmente el lupus es glomerular. La diabetes, algunas vasculitis, el síndrome, todo lo que te dé síndrome nefrótico, la amiloidosis acá también debería estar. Y las intersticiales, las que te dan más bien problemas más serios de acidosis metabólica que no responden al tratamiento. La pielonefritis, ¿qué afecta? ¿Glomérulo o túbulo? Túbulo. No es ascendente, de abajo hacia arriba. Entonces ese es el problema más tubular. Pero la crónica. Si hay reflujo vesicoureteral, una obstrucción por hiperplasia benigna y hidronefrosis, ¿qué te va a afectar? ¿Glomérulo? No, primero te va a afectar túbulo. No te olvides que de la vejiga, ¿qué viene hacia arriba? Uréter, ¿no? Pelis, cálices, colectores, túbulos. Pues primero se afecta túbulo antes que se afecte glomérulo. Por eso las pielonefritis o los reflujos vesicoureterales o cualquier uropatía obstructiva al final van a terminar siendo túbulo intersticial. Los tóxicos, ¿qué causaban? Necrosis tubular aguda, túbulo. Si no lo solucionan, ¿no? La hipertensión arterial, nefroangiosclerosis, túbulos. Autoinmunes está en los dos, porque depende del mecanismo. Hay nefritis también, túbulo intersticial lúpica, ¿no? La tuberculosis renal, túbulo también, es una infección. Nefroangiosclerosis, decimos nefropatía por pigmentos. Y la insuficiencia renal aguda, que si no lo solucionas va a pasar a ser crónica. El rifle, no te olvides. La E de ELENT, hasta 3 meses tienes. Puede ser prerrenal. Mira, prerrenal por hipovolemia. Y la hipovolemia puede ser por depresión de volumen o por redistribución. ¿Cómo pierdo volumen? Hemorragia, vómito, diarrea, quemaduras, diurético, poliuria, ¿no? Diabetes insípida, poliuria. ¿Y redistribución qué es? Cuando el líquido se te fue al abdomen, a los pulmones, a los edemas. Obstrucción intestinal, edema de pared intestinal. Pancreatitis, tercer espacio, ¿no? Derrame pleural también, acuérdate los episodios de Visa. Peritonitis, desnutrición a la absorción intestinal y edemas, mayortos, ¿no? Que son edematizados. O sea, todo eso entra dentro de lo que es hipovolemia. Hipoperfusión puede ser por problemas del corazón, desde un shock cardiogénico, valvulopatía, microvalvulopatía, infarto agudo. Ya sé que hago trampa poniendo ICC porque es la ICC. Todos estos que causan ICC, TEP, arritmias, taponamiento. Puede ser un problema mismo vascular periférico por la sepsis, shock anafiláctico, ¿no? El angioedema que decíamos. Puede ser por problema de vasoconstricción renal, sigue siendo hipoperfusión prerrenal. Por ahí la estenosis de las arterias renales comentaron anteriormente, o por alfa-adrenérgica, el síndrome hepatorrenal, etcétera, inhibición de prostaglandinas. Adaptabilidad renal, los YECAS, los ARA y los AINES. Doctor, pero eso no era apoyola aferente, deferente. Sí, pues sigue siendo a las justas, pero prerrenal. Y a nivel renal, miren lo mismo que está acá abajo, glomerular y tubular o vascular, porque al final lo que compromete es la vascularización del túbulo. Glomerular, túbulo intersticial. Glomerular, la glomerulonefritis. Algunas vasculitis, Church-Strauss. Endocarditis bacteriana, posinfecciosa, postestreptocóquica, hemorragia alveolar, etcétera, etcétera. Túbulo intersticial, las que te originen necrosis tubular aguda. ¿Por qué se van a necrosar mis túbulos? Porque van a tener isquemia. ¿Y por qué? Acá dice necrosis tubular por isquemia. ¿Y qué te puede ocasionar isquemia? Por ejemplo, un shock séptico, un shock cardiogénico. Cualquiera de las prerrenales te puede generar hipoperfusión, hipovolemia y necrosis tubular aguda. Solo necesitas isquemia. Tóxicos endógenos.
y exógenos. Exógenos, ya te hablé del contraste iodado, de los aminoglucósidos, la anfotericina, el foscarnate, la ciclovir, el metrotexate, el litio, la ciclosporina, tracolimus, salendronato, para el calcio, ¿no? Tóxicos endógenos. El calcio, pues, ¿no? El calcio te puede formar cálculos. El ácido úrico también. ¿Qué más te puede causar una uropatía por pigmentos? La bilirrubina. La misma hemoglobina, mira, la anemia hemolítica autoinmune. La mioglobina, si el paciente tiene un gran quemado, te puede hacer falla renal por deshidratación prerrenal, mayor pérdidas insensibles, ¿no? Y si lo que se ha quemado es músculo, libera mioglobina, y la mioglobina te puede dar también por pigmentos. La dermatopolimiositis, un aplastamiento que te produce necrosis muscular, isquemia, una trombosis arterial que genera muerte de músculo, no cardíaco, sino músculo estriado, músculo cuádriceps, cualquiera de esos, ¿no? Entonces esa mioglobina que está circulando te puede dar, de pronto comienza a hacer falla renal y tú estás buscando hipoperfusión, que esto, que el otro, y no le pides su CPK total, ¿no? Porque el CPK-MB era para infarto, en cambio el CPK total es para músculo estriado en general, ¿no? Y eso está por las nubes. Claro, ahí lo único que necesitarías para sospecharlo es en tus antecedentes. El paciente acude por politraumatismo, le cayó una pared en la pierna y nos interconsultan de traumato por falla renal. Ya con ese antecedente lo puedes sospechar también. Obviamente tienes que descartar las otras causas. Y le pides su CPK total y ahí está, ¿no? Entonces, esos son tóxicos endógenos. Túbulo intersticial por nefritis intersticial inmunológica. Mencionamos a la de lupus hace un rato. Y los postrenales, la vejiga neurogénica es una UPO, uropatía obstructiva. Es igualito que la hiperplasia benigna de próstata. O sea, postrenal, ¿no? Porque la hiperplasia benigna no orina bien, ¿no? Gotea. En cambio, la vejiga neurogénica sí orina más o menos. Pero los dos tienen globo vesical, pero uno tiene diabetes y el otro no. Entonces ahí tienes que ir haciendo la disquisición, ¿no? Y lo que vendría a ser el cáncer de próstata para los varones, en las mujeres es el cáncer de cuello uterino, ¿no? El cáncer de cuello uterino. Mira, no te vayas a confundir, acá dice litiasis, pero ¿qué dice acá? Bilateral. Ya sabes que con un riñón puedes sobrevivir, así que por más que te obstruya un riñón, no vas a hacer falla renal. Tu creatinina va a estar normal. Infecciones, la tuberculosis, aspergilosis. Doctor, ¿no dijo que estas son tubulares intersticiales? Claro, la tuberculosis como infección crónica que es puede generar fibrosis, la fibrosis estenosis. Estoy hablando de uretra, ¿no? Y eso puede generar uropatía obstructiva por estenosis uretral, ¿no? Cristales, ácido úrico, cualquiera que te forme cálculos, ¿no? Ginecológica, endometriosis, aunque bien caprichoso sería si por esa zona se ubica, pero también está descrito. Embarazo, prolapso uterino, ¿no? Esas son causas de insuficiencia renal crónica. Y un paciente con insuficiencia renal crónica de cajón va a tener su acidosis metabólica, ¿no? Por lo que no elimina hidrógeno. Como no elimina los hidrogeniones, la orina es ácida, el bicarbonato baja porque se une al hidrógeno, el pH disminuye por lo tanto y el CO2 disminuye para compensar. Doctor, ¿y a mí de qué me sirve eso en semiología? Si yo tengo dos pacientes con falla renal, el que esté hiperventilando, ¿qué podría tener? Congestión pulmonar, dicen por allá. Sí, porque sobrecarga hídrica, ¿no? Pero se soluciona fácil escuchándole los pulmones y no encuentro los crépitos.
Recuerda que hay edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico. El no cardiogénico, el renal, por sobrecarga hídrica, está por ahí, ¿no? Claro, pero si la causa de la disnea fuera por edema agudo de pulmón, escucharías crépitos. Y si no los escuchas, pero el paciente está agitado, ¿qué podría ser? Anemia, dicen por allá. Sí, los pacientes con insuficiencia renal crónica hacen una anemia severa, ¿no? Bueno, no severa, entre 8 y 10, moderada. Es lo típico en un crónico. Y eso te ayuda a diferenciar también que es crónico. Porque un agudo, al agudo, ¿qué tienes que hacer? Hidratarlo. Porque su problema generalmente es prerrenal o renal. En cambio, el crónico, como está con sobrecarga, diurético. Pero ¿cómo sabes si es agudo o crónico? Por la creatinina, mentira. Hoy estoy con hemorragia digestiva, hematemesis, he perdido 4 litros. Me sacas la creatinina, va a estar en 5. Sacas la fórmula de Craig-Kolyakov, ¿no? Creatinina, no, esto no está. Acá está. 140 menos la edad por el peso, por 0.85 si es mujer, sobre 72 por la creatinina. Esta sí la tienes que saber. ¿Sí? Esta sí la tienes que saber. Sacas la fórmula y la tasa de filtración glomerular. Porque hay otras, ¿no? El CKD, el MDR, pero esos son con aplicativo. ¿Por qué con aplicativo? Porque como estás viendo ahí las fórmulas son bien complejas, ¿no? Que el logaritmo, que 0.2, etcétera. Pero esta es la que usan más en clínica, ¿no? En la parte clínica, porque para decidir utilizan más las otras. Pero es más preguntable. En todo caso, le sacas su cross y con esa creatinina de 6 te va a salir menos de 15 la tasa de filtración. O sea, un renal 5, cronicazo. No, porque le transfundes la sangre, cauterizas la herida, le pones su adrenalina como inyectoterapia, vasoconstrictor, en los focos. Y para la hemorragia al día siguiente o a los 2 días le sacas la creatinina y está en 0.4. Curaste la insuficiencia renal crónica. No, siempre fue agudo. O sea, ¿a qué voy? El valor de creatinina no te sirve para determinar si el paciente es agudo o crónico. ¿Sí? Para saber si el paciente es agudo o crónico tienes que basarse, por ejemplo, en la anemia. Que es una anemia normocítica normocrónica. Porque ese paciente con hemorragia digestiva va a tener microcítica hipocrónica por pérdida. Pero el paciente renal es normocítico normocrónico. Entonces ese paciente podría tener disnea por la anemia. Sí, podría tener disnea por edema agudo del pulmón también. Podría tener disnea por derrame pleural también, porque los nefróticos también hacen derrame pleural. Pero al examen físico lo que encontraré es abolición del murmullo vesicular y matidez, ¿no? En bases. Debería ser bilateral, ¿no? Entonces, esas podrían ser las causas de sí mismo. Pero si no encuentro nada más al examen físico, y la anemia no me parece tan severa, que tampoco daría tanta disnea, porque es crónica, se acostumbra el paciente a esa anemia, pienso pues en la acidosis metabólica. Capaz mi paciente está descompensado y para compensar tiene que eliminar más CO2 y al final la causa de su disnea es la compensación de la acidosis metabólica. Pues no tendrás ADA, pero sí tienes frecuencia respiratoria, ¿no? Y si no hay compromiso pulmonar dices, no es acidosis metabólica. ¿Cómo sabes que es crónico? Porque la vitamina D, para activarse, se activa en la piel, calor, en el hígado, pero la forma principal de activación es en el riñón. Entonces, como este riñón es crónico, eso no pasa en el agudo, no se activa la vitamina D,
Por lo tanto, no se absorbe el calcio y el calcio está disminuido. Y la paratormona se desespera y comienza a subir, ¿no? Para tratar de regular los niveles de calcio. Igual no lo consigue, ¿no? Pero ahí está. Más bien lo que sí te aumenta es lo otro que suele aumentar, que es el fósforo. Aparte que no lo estás eliminando porque tienes problemas renales. Eso es lo que se llama trastorno mineral ósea, osteodistrofia o enfermedad mineral ósea, típica de un paciente con enfermedad renal crónica. Estos pacientes tienen que recibir calcio porque podrían presentar fracturas patológicas, igual que un mieloma múltiple, que una osteoporosis, pero en este caso es por falta de calcio. Pero uno crónico, ¿no? Uno crónico. Sabes que estos pacientes, por sobrecarga hídrica, te pueden generar congestión pulmonar, edema agudo o edema anasarca. Si aumentan la acidosis, también van a aumentar el potasio. Y el potasio, si bien en el EKG te produce T picudas, clínicamente te puede producir trastornos de conducción y arritmias. Parestesias. Y mira que las parestesias, o paresia incluso, la puedes presentar por el potasio alto o por la uremia, porque también hay neuropatía urémica. Y la uremia te puede dar un montón de cosas. Paciente viene por náuseas, vómitos, le haces endoscopía, no tenía nada. Gastritis, no, era una gastropatía urémica, era renal. Paciente viene por dolor torácico, piensas que tiene un infarto agudo, un infarto agudo de miocardio, le haces EKG y ves supradesnivel. Pero el supradesnivel de un infarto no es así, ¿no? No tiene concavidad, es totalmente convexo. Cuando tiene concavidad es una pericarditis, y si es renal, urémica. Trastorno de conciencia, flapping, como en los cirróticos. Encefalopatía urémica. La uremia, complicación también de un paciente renal crónico descompensado, que viene por emergencia. Y finalmente las infecciones urinarias, que según el agente etiológico pueden ser bacterianas, la bacteria asintomática, ¿no? La piuria ácida estéril, ¿no? Por micobacterias, tuberculosas, micóticas. Según la localización le podemos decir pielonefritis aguda, crónica, como una ITU alta, ¿no? Ya sabes que las pielonefritis son las que te dan síntomas sistémicos, ¿no? Náuseas, vómitos, un dolor lumbar intenso, fiebre. En cambio, las ITUs bajas, cistitis, prostatitis, epididimitis, uretritis, aparte de la disuria, el tenesmo vesical, no te va a dar tantos síntomas sistémicos, ¿no? Por ahí puedes hacer tus fiebres. Es lo usual, ¿no? Aunque, como esto es medicina, sabes que no es absoluto. Según su complejidad, quizás acá lo importante es que te aprendas este grupo, ¿no? Las ITUs complicadas. La bacteria asintomática es un paciente que te sale el examen de orina positivo para infección urinaria, más de 5 o 10 leucocitos por campo, con nitritos positivos, pero no tiene síntomas, no se trata. Solo lo vas a tratar si es gestante. Y las ITUs no complicadas, que pueden ser altas o bajas, pero la ITU complicada, mira, basta que sea una infección urinaria en varón, ya es complicada, porque los varones normalmente no se infectan de infección urinaria. Para que tenga infección urinaria, algo más debe tener. Entonces, ya es complicado. Si tiene más de 65 años, si está por más de 7 días, si tiene un catéter, una sonda, ya es complicada. Si hace poco le colocaron una Nelaton, ya es complicada. Si está en los extremos de la vida, ancianos o niños, es complicada. Ni hablar si ha tenido trasplante renal. Si es una infección en el hospital, esta ITU la hizo acá,
es complicado. Paciente con VIH, diabético, gestante, es complicado. Ya recibió tratamiento antibiótico, es complicado. Casi todas las situaciones son complicadas acá en hospitales, ¿no? Pero tienes que saber los criterios, ¿no? Estos son los de ITU complicado. Ya te dije, la bacteria asintomática es una condición relativamente común y benigna y que los gérmenes son los mismos que en las otras formas, pero no requiere tratamiento. Sí la debes tener en cuenta, por ejemplo, en población de alto riesgo. En gestantes sí o sí se trata por el riesgo de recién nacido, el feto, trasplantes renales, si el paciente es inmunosuprimido, está recibiendo quimioterapia o va a recibir quimioterapia. Si por ahí está sospechando por la hematuria de un cáncer de próstata o de vejiga y le van a hacer una cistoscopía, pero el examen de orina salió positivo, la tratas. ¿Por qué? Porque van a hacer un procedimiento, ¿no? Las citas son complicadas, pueden poner en riesgo la vida de los huéspedes, como embarazadas, etcétera, VIH, hospitalizados. Entonces, acá también tienes que tener cuidado con los gérmenes resistentes, ¿no? Ante la sospecha de un evento complicado debe realizarse el diagnóstico y tratamiento temprano, ya que el riesgo de septicemia y shock séptico son elevados. Por último, el urocultivo permite la confirmación diagnóstica para su realización. Generalmente se pide el primer chorro de orina en la mañana, la parte media de ese chorro, que el paciente primero haga su higiene, ¿no? Idealmente que no tenga antibiótico todavía, pero recuerda que no puedes esperar tampoco mucho por el riesgo de complicación, ¿no? Los cálculos, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Ya habíamos hablado de ácido úrico, oxalato cálcico, secundarias a otros problemas de cristalización. También están los de estrubita por infecciones, ¿no? Bien, chicos. Eso sería en cuanto a simulación electrourológica. Más o menos a tiempo para que... Muchas gracias. Gracias.